Buenos días, buenas tardes. Aquí es un poco la post-siesta. Son las 5 menos cuarto cuando empiezo de la tarde, cuando empiezo esta charla. Estas no son horas, dirían, ¿no? Bueno, cada uno de vosotros podéis verla cuando realmente os venga bien y os ayude. Esta es la última charla de este curso de lectura del pensamiento, del Pentateuco, ¿no? Es el momento actual dentro de la historia de la investigación, es el cuarto tema con esta temática, no, perdonad la redundancia. Y en la portada pues tenéis una fotografía de Jean-Louis Scarre, que es uno de los autores que he seguido de una forma más constante en este curso y muy especialmente en esta lección, que él la desarrolla mucho más ampliamente y mucho mejor. Pero yo he querido hacer casi un breve resumen para indicar algunos puntos que nos ayuden a situarnos en el momento actual de la reflexión sobre el Pentateuco, más que la reflexión, de la investigación sobre el Pentateuco. Los trabajos de investigación sobre el Pentateuco parecen haber llegado a un punto muerto. De hecho, ya veíais que hace tiempo ya nadie quería creer, porque luego después todo el mundo hablaba de ella. En los documentos famosos, las 4 fuentes del Pentateuco, que todavía las podemos encontrar un poco por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén y en tantos libros que tienen una divulgación sobre el Pentateuco. Pero eso ya hacía tiempo que la gente la había dejado de lado. Ya Devaux, en vez de llamarlas fuentes, las había llamado tradiciones. Ya Gunkel había dejado las fuentes de lado para empezar a estudiar las formas. Los escandinavos pues también habían dicho que o forma o documento, pero que las dos cosas a la paz pues no podía ser. Ningún autor dice lo mismo y llega un momento en que se produce un cansancio. Para mí, la frase que refleja mejor ese cansancio en la investigación es la que leíamos en los apuntes de Sicre, cuando ya decía que la máxima calificación que podía darle a todo aquello era la de mentira piadosa. Bueno, después se han seguido haciendo investigaciones. Hay un libro ya muy antiguo, pero muy antiguo porque tiene ya 15 o 20 años, de Vibray, que fue también muy importante sobre la metodología, sobre el estudio metodológico. Ponía en crisis no ya los resultados, sino el camino. Y si el camino no es válido, los resultados pues no pueden serlo tampoco, ¿no? Bien, los trabajos de investigación sobre el Pentateuco parece que han llegado a un punto muerto. Y la tentación en la que muchos han caído es negar la validez de todo esfuerzo realizado y buscar la salida por el abandono de los métodos histórico-críticos y hacer lo que llaman una lectura espiritual de los textos. Esto es una situación muy peligrosa porque los métodos histórico-críticos tienen control, son científicos, se pueden validar. Pueden no haber dado resultados, pero no han dado resultados porque analizando el trabajo llevado a cabo se ha visto que no ha valido. Ahora bien, lo que llaman la exégesis espiritual o lectura puramente espiritual tiene el grandísimo inconveniente de que no tiene control. Y entonces cada cual
puede decir lo que se le ocurra y sin que nadie pueda decir lo contrario. Todavía me acuerdo de cómo entre nosotros mismos, en nuestros grupos, me refiero a los grupos del seminario cuando yo estudiaba hace mucho, pues entonces seguíamos unos métodos de lectura del Evangelio, en los que cada cual pues, se dejaba llevar un poco por la inspiración del Espíritu, y se llegó a un extremo ya también degradado, tanto que le decíamos de broma el veo, porque era yo veo aquí, y como teníamos que respetarnos todos, pues no se podía controlar, ¿no? Entonces se llegó también esta lectura puramente espiritual, pues también es muy peligrosa porque puede llevar a establecer lecturas sin control. Sin embargo, hay que reconocer que se han conseguido muchos e importantes logros a pesar del cansancio, a pesar de que se diga que no, a pesar de que todo esté un poco deslavazado y desorganizado. Bueno, vamos a destacar algunos de los logros o de las situaciones en las que ahora nos encontramos. La verdad es que tenemos que reconocer que desde que se empezaron todos estos estudios, poniendo como fecha de comienzo los trabajos de Jean Astric en el final del siglo XVIII, allí en la corte de Luis XV, en Francia. Desde que se empezó, bueno, y eso que tenía también raíces anteriores, bueno, pues desde que se empezó aquello hasta nuestros días, pues no solamente el método ha ido recorriendo unos caminos, sino que se han venido añadiendo nuevos instrumentos para el estudio. Ha habido nuevos instrumentos para continuar el trabajo de investigación. Los principales son los descubrimientos arqueológicos que han puesto a la disposición de los exégetas multitud de materiales de notable importancia. Documentos escritos e iconográficos de cultura muy antigua y además del ámbito donde se escribió la Biblia. Las aportaciones documentales de las excavaciones de Mari, de Nuzzi, de Ebla, son increíblemente ricas, ¿no? Abundantes. Gracias a ello conocemos mucha literatura de Mesopotamia, que cuando empezaron todos estos estudios ni se soñaba que podía existir. Y con esta literatura, pues ciertamente hay elementos de comparación. Hay documentos escritos, hay imágenes, por ejemplo, multitud de sellos, multitud de murales, de bajorrelieves, estatuillas, hay documentos diplomáticos, de que un rey le escribía a una ciudad o de que la ciudad le escribía al rey y correspondencia entre gobernadores. Hay multitud de cosas de todo esto. También se han descubierto grandes códigos. Pensar en el código de Hammurabi, ese que tiene forma de pirulí, ¿no? De supositorio más bien. La columna esta de basalto negra que tiene en la parte alta al rey recibiendo el código de Shamash. Bueno, se han descubierto códigos legales de Egipto, de Mesopotamia, de muchos sitios, ¿no? Documentos administrativos, ya digo. Bueno, pues todo esto sirve de comparación y sirve para poder valorar mejor multitud de afirmaciones y multitud de palabras que aparecen en la Biblia. Pero ojo, hubo la tentación, ya lo dijimos alguna vez, que es la de
la que se refleja muy bien en las primeras etapas de ese libro, las primeras ediciones de ese libro que ya hemos comentado alguna vez, y la Biblia tenía razón, porque se ha tenido la tentación de utilizar esos documentos para darle la razón a la Biblia, y no es esa su misión, no es esa su función buena. Su función buena es la comparativa, para comparar, para ver cómo se hablaba, cómo se pensaba, cómo se actuaba en la antigüedad. Si vamos buscando que nos confirmen los textos bíblicos, vamos a encontrar muy poco, y mucho menos en la arqueología en general. La arqueología, cuando se ha utilizado para confirmar los datos bíblicos, no ha dado más que disgusto. Ahora, cuando se ha utilizado para ambientar la Biblia, ha dado unos resultados muy ricos, que es bien distinto. Y la segunda cosa, no solamente tenemos más materiales, sino que se han hecho grandes avances metodológicos. Es verdad que los métodos histórico-críticos están muy en crisis en muchos aspectos, pero también es verdad que se tienen muchos más instrumentos de control para valorar afirmaciones y para examinar científicamente a nivel histórico y a nivel lingüístico la Biblia, y en el caso nuestro el Pentateuco. El Pentateuco como edificio. José Luis Sicre, ya veis que lo cito mucho porque la verdad es que José Luis Sicre es un autor que en muchas ocasiones parece divulgador, cuando en realidad contiene una investigación muy honda y muy profunda, y además expresada, eso sí, en forma bastante divulgativa, ¿no? En su introducción al Antiguo Testamento, una obrita que ya se ha quedado inevitablemente antigua, pero que sigue valiendo muchísimo, y además es una obra pequeña, de poco tamaño, pero con mucho contenido y que es muy ilustrativa. Recordar la introducción al Antiguo Testamento de José Luis Sicre es asequible todavía. Bueno, pues en esa introducción decía ya en 1992, 30 añitos, decía: los autores antiguos que dieron forma final al Pentateuco emplearon materiales muy diversos. A lo largo de siglos fueron construyendo un palacio impresionante a primera vista. Pero cuanto más se lo visita, más nos desconcierta. Encontramos pasadizos sin salida, habitaciones adornadas con motivos de otra época, escaleras que no llevan a ningún sitio, estilos arquitectónicos distintos, ventanas cegadas, muros casi derruidos. La tentación de la ciencia bíblica ha sido desmontar el palacio para distribuir sus materiales en 3 o 4 o 5 bloques, la famosa fuente. Si resistimos a esta tentación, conseguiremos dos grandes cosas: que el edificio se mantenga en pie y advertir la unidad y la belleza de la estructura, a pesar de la amalgama de materiales, estilos y épocas. En este sentido, quiero añadir, prolongar un poquitillo lo que dice Sicre. Y os digo que os fijéis en este edificio, que creo que lo reconoceréis enseguida. Es la Mezquita de Córdoba, la Catedral Mezquita de Córdoba. Y a simple vista veis
que en medio de todo el edificio hay otro edificio. ¿Eh? Y al fondo hay una torre que parece que no pega mucho con el edificio. Y lo que pone ahí os lo leo. Quizá ningún edificio nos sirva mejor que la Catedral de Córdoba para poner un ejemplo de lo dicho en este tema. La antigua basílica visigoda de San Vicente fue transformada en mezquita y se amplió en diversas etapas con distintos criterios. Se emplearon viejos materiales de construcción romanos procedentes de edificios antiguos derruidos. Si vais o veis fotografías, veréis que las columnas, sobre todo en algunas de las ampliaciones, son todas distintas y los capiteles también son diversos. ¿Por qué? Pues porque simplemente se los traían, los tenían ya hechos de los edificios romanos que estaban más o menos abandonados, se los trajeron para construir la mezquita. Luego también edificaron muchos nuevos. Pues ya tenemos edificios columnas de muy diversas épocas, de varios estilos. Vamos teniendo ahí también otra cosa. Vemos que trabajaron en ella artesanos de muy diversas culturas y mentalidades. Me acuerdo que el Mihrab, el lugar donde miran los musulmanes cuando hacen la oración, que por cierto está orientado al sur y no directamente a la Meca. Hay dos teorías, ahora las digo. Si miramos esa parte del edificio, pues está adornado con un mosaico bellísimo, que es bizantino. Bueno, decía que está orientado al sur, según dos teorías. Uno, porque dicen que es una especie de protesta califal. Es decir, esto es un califato y aquí no tenemos que mirar hacia ningún lado. No me parece muy exacta. Es mucho más exacta la explicación que dice que los árabes que llegaron a Córdoba eran sirios y se acordaban de la mezquita de Damasco. Y en la mezquita de Damasco, el lugar, el Mihrab, está orientado al sur, porque Jerusalén, sí, luego Jerusalén, pero no es lo que importa ahora, porque la Meca está al sur de Damasco. Entonces, la orientación de la oración en Siria era hacia el sur, hacia la Meca. Los que vinieron aquí dijeron, la Meca es que está al sur. Y no se dieron cuenta que está al sureste y más este que sur. Por eso lo pusieron en esa dirección. Eso no tiene nada que ver con el tema. Bueno, pues trabajaron, como digo, artesanos de muy diversas culturas y mentalidades. Y dentro, después de la conquista cristiana, primero se intentó construir una catedral gótica, ya en los tiempos mismos de San Fernando, pero la abandonaron enseguida. Ha dejado algunos restos. Finalmente se edificó la espléndida, porque es espléndida, catedral barroca que está en el centro de la mezquita, ¿no? Y que ya a Carlos V creo que le molestó que le hicieran, ¿no? Porque le parecía que era estropear algo y lo que hacían era bueno, pero como que perdía valor, sea lo que sea, a lo que me importa. Tenemos ahí una catedral en medio de un estilo que no tiene nada que ver con el anterior. Luego vemos también el minarete, que no lo tiraron, sino que lo revistieron. Lo revistieron con esa torre barroca para hacerlo campanario. ¿Veis? Todo eso es el actual y fascinante edificio. Si nos dedicamos a quitarle piezas, se nos cae, ¿no? Bueno, pues así es el Pentateuco. Por su parte, Ska
utiliza una metáfora semejante. Dice él, empleando una imagen sencilla, el Pentateuco se parece a una ciudad, ya no un edificio, pone una ciudad, reconstruida después de 2 terremotos sucesivos. El primer seísmo tuvo lugar el año 721 a.C., cuando el ejército asirio se apoderó de Samaria y la destruyó. Ojo, en nuestra cronología, en la que yo uso normalmente, es 722. Pero bueno, en ese año 721 o 722, los asirios conquistaron Samaria y destruyó la ciudad y destrozó no solo los edificios, sino todas las instituciones políticas y religiosas de esa zona del reino de Israel. Un segundo y violento seísmo o temblor conmocionó a la ciudad en el año 586, 150 años después, ¿no? Antes de Cristo también, después de una fuerte sacudida premonitoria en el año 596 a.C. En ese 586, el ejército de Nabucodonosor, el babilonio, tras un largo asedio, tomó la ciudad, la incendió y la saqueó. Los habitantes fueron llevados al desierto, al destierro. Desierto no, lo llevaron a Mesopotamia. Por eso afirma que Ska afirma que el Pentateuco, tal como lo conocemos ahora, es una obra llevada a cabo después de la vuelta del destierro, a partir del siglo V. Y Ska dice que podemos hacer 3 afirmaciones básicas actualmente. Primera, el Pentateuco actual es una obra compuesta después de la vuelta del exilio, a partir del siglo V a.C. Esto es un punto firme. Vamos a insistir en él después. El Pentateuco actual es una obra compuesta después de volver del exilio. Segundo, no podemos hablar de uno o varios documentos compuestos antes del exilio, que fueran el germen del actual Pentateuco. Tened cuidado con la palabra documento. Nos referimos a cosas escritas. No había ediciones anteriores, ni siquiera muy resumidas, ni siquiera germinales, del Pentateuco, antes del exilio. Ahora bien, Ska discute, sostiene esta afirmación, pero reconoce que algunos no están de acuerdo, que afirman que sí, que hubo documentos anteriores. Pero Ska no está de acuerdo, dice que no. Compuesto después del siglo V, antes de Cristo, pero no había nada que pudiéramos llamar libros escritos antes. Ahora, eso no quiere decir, tercera afirmación, que no hubiera nada. Había relatos breves, ciclos narrativos, colecciones legislativas que provenían de épocas precedentes, que fueron las que se utilizaron como materiales para escribir el Pentateuco. El Pentateuco después del exilio, no hay documentos anteriores al exilio, pero sí hay muchísimos materiales que son los que se utilizaron. ¿Qué tipos de materiales había? Si volvemos a la imagen del Pentateuco como edificio, o mejor ahora como ciudad, en el trabajo de reconstrucción podemos distinguir 3 tipos de materiales o de edificaciones. Tenemos
unas edificaciones que son las sobrevivientes enteras o parcialmente a aquellos terremotos. El estado de conservación puede variar mucho. Junto a los escombros y las ruinas hay algunos inmuebles casi intactos. O sea, hay trozos, narraciones, leyes que se conservan tal cual eran. Están casi intactas. Forman piezas preciosas que van apareciendo por aquí y por allí en el Pentateuco. Segunda, otros son nuevas. Son flamantes palacios completamente nuevos, emplazados en el recinto de aquellos antiguos edificios desaparecidos. Y por último, existe toda una gama de construcciones mixtas donde se reconocen partes antiguas y partes reutilizadas y rematadas con piezas nuevas y añadidas en distintas épocas. Piezas antiguas, piezas nuevas y piezas mezcladas. En algunos casos es muy difícil distinguir las partes antiguas de las más recientes. La proporción entre el material antiguo y el moderno nunca es igual. Pero en cualquier caso, no debemos de perder de vista que la ciudad no es un museo, que su cometido no es preservar el pasado, sino crear las condiciones indispensables que permitan sobrevivir a un pueblo que está en una situación precaria. A ver si decimos esto. Todas estas cosas que se recogieron, se construyeron y se elaboraron para construir el Pentateuco, no se hicieron por el afán de conservar cosas bonitas o cosas interesantes o eruditas. No. Se conservaron porque servían para dar fundamento al pueblo, para dar estatuto al pueblo. Por eso decía que todo el Pentateuco, incluidas las narraciones, son leyes constituyentes. Son constitución de Israel. Eso lo decía otro día. Punto firme para la interpretación. Ska es muy modesto, se queda muy poquito, pero lo afirma con rotundidad. Ha quedado claro que hay 3 códigos de leyes distintos, que son el Código de la Alianza, el Código Deuteronómico y el Código Sacerdotal, o mejor, el Código de Santidad. Código de la Alianza, Código Deuteronómico y Código de Santidad. Esos 3 códigos nos van a servir de referencia para insertar el resto de las leyes. La comparación entre los 3 códigos nos proporciona unos criterios válidos para la lectura de los textos narrativos y un marco para situarnos. En pocas palabras, las narraciones que no presuponen la centralización del culto deben preceder a la reforma deuteronómica. Las que vienen a establecer esa centralización del culto son de la época deuteronomista. Y las que suponen que esa centralización ya está hecha pertenecen al Código de Santidad, que es la época posterior al Deuteronomio. Por tanto, el Deuteronomio sigue, y eso fue ya una intuición en los primeros tiempos de la investigación, el Deuteronomio sigue siendo el punto de referencia que nos permite establecer en muchos casos la mayor o menor antigüedad de los documentos que se contienen, o de los textos o de las tradiciones que se conservan en el Pentateuco. Pero además de los 3 códigos,
hay lo que llamamos tres teologías, que empiezan siendo dos teologías y luego las tenemos que partir en tres. ¿Qué entiendo aquí por teología? Tres modos de ver la vida. ¿Cómo entenderlo así? Desde Dios, claro. Tres formas de entender el mundo desde Dios. Tres formas de entender el culto, de entender a Dios. Fijaros que empezamos hablando de documentos escritos. Después se habló de tradiciones no escritas, de tradiciones orales. Pues bien, ahora ya se habla de tres mentalidades. Mentalidades que han cogido materiales de un sitio y otro y lo han reelaborado según su forma de pensar. Y estas tres mentalidades son también claras. La deuteronómica y la sacerdotal como base. Y luego la de santidad añadida. Pero fijaros que aquí se nos pierden los dos primeros documentos que creyeron descubrir. El yavista y el eloísta. Del eloísta ya hace tiempo que se dijo que era un fantasma, que no existía y que aparecía nada más que en sitios oscuros que nadie entendía, ¿no? Y por tanto el eloísta ya se descartó desde las primeras cosas que se descartaron. Pero el yavista sí ha dado muchos bandazos. El yavista unas veces se ha visto anterior como lo primero, la primera mentalidad o los primeros documentos. Luego se vieron como lo último. Siempre han dado de un lado para otro. Actualmente se ven más bien como lo último, como lo más cercano a nosotros. Pero no me he querido meter en todo el lío de ese documento porque es realmente complicado. Tened en cuenta que sí, que en los estudios actuales los textos que antes se llamaban del yavista, todo eso que decíamos que eran muy amenos, muy psicológicos, muy narrativos, muy feministas, todos esos documentos tenían la gracia de lo inicial. Es lo último. Parece ser que son lo último. Entonces, ¿qué es lo que nos sirve, sin embargo, de eje? La teología deuteronómica y su contraste con la teología sacerdotal y la teología de santidad. Tenemos tres visiones históricas que son a la par tres proyectos sociales que han producido sus propios textos, que han reelaborado tradiciones y que se fundieron en el Pentateuco actual. Esa fusión siempre se ha dicho que es sacerdotal. Ahora se suele discutir un poco si es puramente sacerdotal o es también deuteronomista. De todas maneras, ahí ya no estamos en cosas tan seguras y por eso no os las he puesto aquí. Pero sí que tenemos cosas seguras que se han ido consiguiendo. Se consiguió establecer que había tres códigos y saber datarlos en torno a la centralización del culto en Jerusalén. Y tres mentalidades. La mentalidad deuteronomista, la mentalidad sacerdotal y de esta se desglosa la mentalidad de santidad. Bien. Si queremos situar las cosas en orden cronológico, tenemos que decir, antes del exilio teníamos el Código de la Alianza. Al final de la monarquía, poco momento antes del exilio, el Código Deuteronómico. Se sigue pensando en que lo que encontró Josías en el templo es el núcleo del Código Deuteronómico. Y durante el destierro se reelabora toda la ley y todo el pensamiento sacerdotal. Y luego la ley de santidad, que es después del sacerdotal y después del deuteronomista, que correspondería, por tanto, esta ley de santidad a la época en la que el segundo templo
ya ha sido construido, ya ha sido levantado. Tened en cuenta que cuando los israelitas volvieron del destierro, reconstruyeron el templo y tardaron años, y un siglo por lo menos más. Y ese templo reconstruido es lo que se llama segundo templo, que a pesar de que Herodes prácticamente hizo un templo nuevo, no se considera nuevo, sino que se considera reforma y arreglo del antiguo. Por tanto, el segundo templo dura desde la vuelta del exilio, un poco después, hasta la época de la guerra con los romanos, cuando las tropas de Tito lo destruyen. Curiosamente ahora, si os metéis en internet, no os metáis, que os vuelven locos. Pero bueno, si os metéis por ahí, quizá encontréis muchos vídeos y cosas de esas que hablan de que se quiere reconstruir un tercer templo y de que incluso hay gente que se está preparando en Israel para esa reconstrucción del tercer templo. Eso va para largo, ¿eh? Bueno. La segunda parte de esta clase, porque esto ya es la segunda parte, sería, bueno, eso es lo que tenemos, pero nos surge una pregunta. Entonces, ¿cuándo y para qué? Este para qué es muy importante. ¿Cuándo y para qué se formó el Pentateuco actual? ¿Cuáles fueron los factores que indujeron a recopilar y organizar en una sola obra todos los componentes narrativos y legislativos? ¿Por qué la obra no ha sido unificada mejor? ¿Por qué ha conservado tantas señales de su genética literaria? Hay muchas preguntas de estas. Y esas preguntas se pueden responder quizá en una frase muy rápida, y ahora vamos a desglosarla en dos teorías. La primera frase muy rápida sería: el Pentateuco se escribió para dar fundamento al pueblo judío. Ahora veremos cómo. Para dar un estatuto básico. Pero para que ese fuera válido, hubo que recoger los elementos de todos los grupos y conservar todo lo posible, para que nadie pudiera quejarse de que lo suyo no estaba incorporado. De ahí todos esos desajustes que hemos ido viendo a lo largo del curso. Ahora ya la hipótesis. Dos hipótesis importantes e interesantes vamos a ver aquí. Hay muchas más, pero no me las sé. Así es que voy a discutir la que pone Ska, que además la expone en su libro muy bien, pero tenéis que tener en cuenta un poquito esto que os digo, ¿eh? Si leéis el libro de Ska. Recordáis que es un libro muy bueno y fundamental, ¿eh? Aquí. No. Os lo recuerdo. Este libro, es gordito, ¿eh? Y lleno de letras, ¿eh? Bueno, pues en este libro explica bastante bien, pero necesita esta pequeña explicación para centrarlo. Explica bastante bien las dos teorías, ¿eh? Mucho mejor de lo que yo voy a hacerlo, porque yo voy a dar nada más que la raspa. Pero esa raspa, ese esqueleto que sostiene un poco las teorías, es lo que os permite, si os queréis meter por ese camino, entender lo que dicen los autores. Bueno, pues hay dos teorías, que además son casi iguales, ¿eh? No son tan diferentes. Se puede decir que son dos variantes de una misma idea. La primera es: el Pentateuco se escribió para que fuera el texto de la autorización imperial persa que permitía el gobierno de los judíos. Ya hablamos de judíos, no israelitas,
de los judíos que habitaban en torno a Jerusalén. Cuando los israelitas volvieron del destierro, se establecieron en el entorno de Jerusalén y sintieron la necesidad de tener una base jurídica. Como Jerusalén formaba parte del imperio persa, fue necesario conseguir alguna aprobación oficial de las autoridades persas para poder ofrecerle a la comunidad una configuración concreta. Actualmente algunos estudiosos han propuesto al respecto una idea que ha tenido una acogida respetable. Esta propuesta dice: el Pentateuco es el texto que se compuso como autorización imperial persa. Para que lo entendamos fácilmente, es el estatuto de autonomía de los israelitas. Es un estatuto oficial para regular la vida de los judíos y su relativa autonomía en el imperio persa. Partidarios y opositores de esta teoría son muy numerosos. Pero vamos a ver cómo le explica un poquillo un señor que se llama Frey. Según la teoría propuesta por Frey en 1985, el imperio persa había establecido una política particular para los numerosos pueblos sometidos a su autoridad. En lugar de querer unificar y centralizar a ultranza, los persas optaron por ser tolerantes, o al menos más inteligentes que algunos de sus predecesores, los babilonios, los asirios. Dejaron cierto margen de autonomía política, cultural, religiosa y económica, con tal de que respetasen a la autoridad central. Y lo más importante, que pagaran los impuestos. En esto lo copiaron los romanos. A los romanos también les pasaba igual. Hacer lo que se les gana, pero pagar. Eso es lo que nos interesa. Este régimen estaba refrendado por documentos jurídicos que Frey llama autorizaciones imperiales. Discute el título y el nombre, pero eso no es bueno. Así como era necesario para obtener esta autorización poder presentar a las autoridades persas una única ley aceptada por toda la población, lo que he dicho antes. El Pentateuco se compuso para tener un texto aceptable por todo que permitiera manejarse autónomamente a los israelitas, a los judíos en este caso ya, con autorización del rey de reyes, con autorización del rey persa. Dos principales grupos de la comunidad judía eran las familias sacerdotales y lo que llamaban los ancianos, que no tenían por qué ser viejos, sino que son las familias terratenientes laicas. Cada uno de estos dos grupos tenía una historia de los orígenes que legitimaba su prerrogativa. Las dos composiciones quedaron fundidas y soldadas en un único documento que se convirtió esencialmente en nuestro Pentateuco. El Pentateuco de aquella época, el primer Pentateuco, lo que acabó siendo lo que tenemos ya, sería el documento facilitado por la comunidad judía de Jerusalén y convertido en ley persa para la provincia de Judea y para todos los judíos del imperio. Ya para esta época los judíos no son solo los que viven en Palestina. Para esta época ya hay judíos por toda Mesopotamia, por Persia y por todo el Mediterráneo, por el otro lado. Ya se ha producido la diáspora.
La palabra diáspora sugiere este movimiento que hace el sembrador a la hora de sembrar, ¿no? Echar la semilla. Por los judíos, como las semillas han sido echadas por todo el mundo. Por eso a los judíos que habitan a lo largo y ancho de todo el mundo se les llama la diáspora, por contraste con los que viven en Palestina. El Pentateuco es el documento de la autorización imperial persa. La teoría es ciertamente de gran interés y ha seducido a muchos exégetas. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, quedan abiertas muchísimas cuestiones que nosotros obviamente no podemos estudiar ahora. Pero de todas esas, 3 puntos hay que tener en cuenta. Primero, algunos autores niegan la mayor, niegan que existieran las autorizaciones imperiales persas. Le dicen a Frey, los ejemplos que pone y los estudios que ha hecho tienen muy poca base. Segundo, la pregunta es, si hubo autorización imperial, ¿fue el Pentateuco o fue otro documento legislativo que no tenemos? Tercero, ¿quién ha dado el paso decisivo para la formación del Pentateuco anterior? ¿La política persa o las necesidades internas de la comunidad? Más cercana a este último punto es la segunda teoría, que es la teoría de la comunidad de los ciudadanos vinculados al templo, que en alemán, para que se entienda mejor y porque me hace gracia el nombre, es la Bürgertempelgemeinde. Es la comunidad de los ciudadanos vinculados al templo. Fue Weinberg, un escritor alemán también, el que en los años 70 propuso la teoría muy parecida a la anterior, pero quizá más exacta. Según esta teoría, la comunidad post-exílica, los que habían vuelto a Jerusalén, estaba organizada en torno al templo. Los templos en aquel tiempo podían ser equivalentes de los bancos, de los grandes centros comerciales de hoy, de esas ciudades que tienen, son francas, son paraísos fiscales, que tienen zona franca, donde se pueden mover libremente pues mucho dinero en definitiva. Los templos de aquel tiempo pues tenían esa función, la tenían, ¿no? Ten en cuenta que el templo de Saturno en Roma pues era el Ministerio de Hacienda, era la tesorería romana, ¿no? Estos templos gozaban de un estatuto oficial y reconocido en el Imperio persa, pues les confería un estatuto de relativa autonomía, especialmente en el ámbito económico. Existen buenas razones para pensar que la comunidad de después del exilio en Jerusalén tendría un estatuto de este tipo, con ventajas de tipo financiero para los que estuvieran vinculados al templo. Pero por desgracia faltan informaciones precisas que permitan describir concretamente el estatuto de esta comunidad y su organización interna. De cualquier modo, la teoría de la comunidad de los ciudadanos vinculados al templo está mejor documentada y mejor articulada que la teoría de la autorización imperial. Es más sólida y es muy parecida, como os digo. No es extraño que diréis, pero si es lo mismo, es que son cosas parecidas. La otra pone más el acento, si queréis, en lo civil y esta lo pone más en lo religioso, pero convirtiendo lo religioso en civil, por cuanto que el templo se ve como un centro económico-cultural, ¿no? Bien, el gobierno persa reconoce una serie de derechos y privilegios al templo y a la comunidad que vive vinculada a él. Ese es el contenido de la autorización
que concede una relativa autonomía local a la provincia de Judea. En el libro de Esdras, en el capítulo 7, tenemos un decreto que favorece esta opinión, pues gira en gran parte sobre la restauración y reorganización del culto en el Templo de Jerusalén. También las dos ediciones del decreto de Ciro, la que tenemos en Esdras y la que tenemos en Segundo Crónica, insisten en la reconstrucción del templo. Tenía que acabar ya, pero me quedan 10 minutillos y los voy a aprovechar para la conclusión final del curso. A pesar de su complejidad, o quizá a causa de ella, el Pentateuco es un texto fascinante. Hemos contemplado la arquitectura de la ciudad tal como está. Si habéis dado cuenta, lo que he hecho yo ha sido ir visitando los edificios, no explicar cómo fueron construidos. Ahora, en estos capítulos últimos en los que hemos visto la historia de la investigación, sí me he metido en este lío de cómo fueron construidos. Pero si hemos ido visitándolos como lo hemos hecho en la mayoría de las clases del curso, hemos ido visitando la ciudad, el Pentateuco, hemos visto algo muy importante. Y damos como resultado firme lo siguiente. En conclusión de lo que hemos dicho antes. Primero, el Pentateuco no es la obra de un solo autor que lo escribió en un lapso de tiempo relativamente breve. Segundo, tampoco ha sido redactado por una escuela de autores en una época determinada, con un objetivo bien definido y en un único estilo claramente definible. Ni de un autor ni de una escuela. Tercero, el Pentateuco está compuesto de muchos materiales. Y sobre este punto no existe ni la más mínima duda. Cuarto, los últimos redactores del Pentateuco han querido respetar las tradiciones transmitidas a lo largo del tiempo y no las han retocado, pero quizás las han integrado de una manera orgánica con un objetivo preciso. Y por último, el Pentateuco ha nacido en la comunidad post-exílica, es decir, la comunidad que se formó a la vuelta del exilio, a la vuelta del destierro. Se ha reedificado en torno al Templo de Jerusalén, con el apoyo y la colaboración de dos instituciones principales, los sacerdotes y los ancianos. Muchas más cosas me quedarían por deciros, pero si las digo todas, llenamos más libros de los que ya hay, y ya hay bastantes. Un poco de broma, parafraseando a San Juan. Bueno, y este es el curso que hemos dado, ¿eh? Hemos llegado al final del curso y ahora os toca, y os invito a que lo hagáis, que repaséis tranquilamente lo visto a lo largo del año, que completéis lo que no hayáis podido ver, para que se quede una buena síntesis. Mirad, la ventaja de los exámenes finales, que se han hecho siempre, es que han permitido al alumno hacer una síntesis de toda la materia estudiada. Nosotros no vamos a hacer exámenes, obviamente, pero es importante que hicierais algo semejante a la preparación de un examen. Es decir, hacer una revisión de todo lo que hemos visto, como concentrándolo, agrupándolo de forma que se os quede una estructura mental bien desarrollada acerca de lo que hemos ido viendo. Nada más, no tengo más que apuntar. Os sugiero que leáis o que recéis poco a poco los salmos, poco a poco son largos, los salmos 104, 105 y 106, que en conjunto resumen de alguna manera el Pentateuco. San Ambrosio decía que en los salmos tenemos
hasta un resumen de toda la Biblia, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una parte de ese resumen para leerlo, ¿no? Y para rezarlo. Espero haberos sido útil en estos cursos, en este curso, y ya el año que viene quizás ofrezcamos algunas otras materias para ver. Nada más. Un saludo cordial a todos.